Entonces una vez me dijo: Leonardo, usted está desperdiciando su vida. Camine, vamos y paseamos en las vacaciones. ¿Qué es eso de pedir vacaciones para trabajar? No, que señor, camine. Y entonces programamos un viaje y a partir de ahí duramos como 20 años viajando todos los años. El conocer al maestro Gómez Silva, que para todos nosotros, yo creo que para la mayoría de los músicos que estuvimos en el conservatorio, para nosotros él fue como un padre para todos, fue una institución musical en Bucaramanga. Leonardo era una persona muy tranquila, muy querida, muy suave. El ser un mamador de gallo, ese viejo espantoso, era insoportable. Ese viejo a toda hora estaba burlándose de alguien. Es de Piedecuesta, sí, igual que mi papá. Ellos nacieron en Piedecuesta. El papá de Leonardo, o sea, mi abuelo paterno, se llamaba Samuel Gómez Prada. Era flautista y era ciego de nacimiento. Y él tocaba también en la retreta de Piedecuesta. Cuando en esa época se hacían retretas en el parque principal y el viejo Samuel Gómez Prada tocaba en la retreta. Pero, por ejemplo, mi papá, que también tocaba flauta, y mi tío Leonardo, que tocaba piano, básicamente, eran músicos, pero no se dedicaron a la música ni vivieron de la música, ¿no? Tanto mi tío Leonardo trabajó toda la vida en Telecom, ¿sí? Se jubiló de Telecom, como mi papá trabajó toda la vida en Copetran, pero le encantaba la música. Leonardo pues tocaba en esa orquesta Ida, pues necesitaba cuadrarse para tener su casa, porque la pensión de Telecom debe ser muy mala, ¿no? Sí. Y él trabajó pues ahí, se pensionó en Telecom. Y él tocaba como con mucha cancha. Mientras tocaba, acompañaba a los demás músicos, él charlaba conmigo y todo ahí. Entonces empiezo a tocar piano desde los 10 años, ¿sí? A estudiar piano, y primero con mi tío Leonardo, después en el DICAS, con mi tío Leonardo de profesor y después otros profesores, ¿no? Y ahí donde empiezo yo a conocer la trayectoria de mi tío como músico. Entonces en las veladas familiares, que eran muy pocas las que se hacían en la casa de mi tío, pero cuando se hacían, obligado era que el viejo se sentara al piano y tocara mínimo La Gata Golosa. Yo estuve en el conservatorio desde el año 86, tal vez, 85, 86. Y él era el profesor de solfeo, gramática y solfeo. Un gran maestro, tenía una particularidad que se sabía todos los libros de solfeo de memoria, ¿sí? Tal vez por su problema de visión. Entonces él memorizaba muchísimo todos los textos de música y era muy entregado a su docencia. Era de los maestros, ¿verdad? Que uno puede decir, era un maestro de música. Entonces mamá me puso en clases con Leonardo, él me daba clase de piano y le mezclaba pues teoría de la música, materias básicas pues. Yo aprendí muchas cosas con él, porque el tipo todo con muy buen gusto, muy musical, muy... Okay, ves que yo lo admiro mucho, porque él conmigo fue muy diferente en por ejemplo él tocaba en la orquesta Aida, que era una orquesta de baile la mejor. Romanticismo, postromanticismo, pompa y circunstancia, la marcha número 1. Orquesta pues de música popular para bailes en los clubes y todo. En todas las fiestas yo me sentaba al lado de Leonardo,
yo no iba a bailar ni me levantaba parejas. Me gustaba sentarme al lado de Leonardo y verlo tocar. Y me moría de envidia de que él pudiera hacer eso y yo no. Tocar con todos esos músicos, pasodoble, bolero, lo que fuera. O sea, nosotros pertenecíamos a lo que es la Escuela Departamental de Música, que era adscrita a la Dirección de Cultura Artística de Santander. ¿Sí? El maestro Gómez Silva era el coordinador, en esa época el coordinador de la parte de música. Y al lado de él pues estaba ya maestros como el maestro Rueda, el maestro Peña, Luisa Peña. Era todo un grupo de maestros, ¿verdad?, que eran como muy dedicados a su labor, ¿sí? Y el conservatorio pues era el único ente oficial para la enseñanza de la música. Okay. Entonces dependía directamente de la gobernación. Yo estudié con él y después llegué a trabajar también en el conservatorio. O sea, yo fui alumno y a su vez después fui compañero de trabajo. De ese viejo, aquí nos acordamos casi todos los días. Hueputa, qué viejo tan cansón. Y le ponía apodos a todo el mundo. Y ponía unos hijueputas apodos remierdas. Él me esperaba en la puerta del edificio para tomarme el pelo cuando llegaba de trabajo. Y a echarle su chiste. ¿Sí? El último que Algún chiste me echaba. Que le habían contado. Una vez me llamó y me dijo, don Osvaldo, venga, ¿por qué no nos inventamos una maquinita? ¿Y una maquinita de qué? Una maquinita. ¿Pero para hacer qué? Para capar huevones como usted. Mi tío Leonardo tenía un humor especial, ¿no? Mamador de gallo por excelencia. Y siempre salía con sus apuntes muy culturales, ¿no? Entonces, a mi papá, que era el hermano mayor de él, le decían, cuando estaba pequeño, le decían cagarrecio, ¿no? Entonces a mí me puso, para no ponerme el mismo apodo de cagarrecio, me puso Aesio. Entonces cuando yo llegaba, él me decía, llegó Adelina, ¿no? Que era Adelina, llegó Aesio, ¿no? Aesio era yo. Me gustaba mucho pues ir a esos bailes, era para sentarme al lado de Leonardo a tocar. Pero él era muy tímido en la vida social y en la vida pues de sus... Si uno lo invitaba a la casa, pues él estaba como siempre como en la No congeniaban con todo el mundo. Ellos tenían sus preferencias con las personas y al que le gustaba salían del cuarto, porque como él se la pasaba leyendo, leía muchísimo. Pero a mí fíjese que el maestro Gómez Silva con su limitación visual y leía más que nosotros. Él tenía que enfocar tal vez como con los dedos, pero él leía muchísimo. Él era el que leía 2 o 3 libros a la semana. Doña Elvia estaba convencida que él no fumaba. Convencida. Y él fumó toda la vida, él fumó hasta cuando se murió. Y yo me reía de ese viejo. Resulta que él compraba en esa tienda, yo no sé si todavía existe la tienda, un paquete de cigarrillos y una caja de fósforos. Cruzaba por la 24 y subía aquí por la 37. Se fumaba su chicote de allá para acá. Y fumaba toda la tarde. Cuando ya se iba para la casa, él tenía un lazarillo. ¿Cristian? No. Él tenía un lazarillo, Felipe Pérez. Felipe Pérez era un alumno del costeño. Por aquí viene a veces los sábados, Felipe. Entonces Felipe siempre iba a las 2, lo recogía, lo traía y a las 6 y lo acompañaba hasta la casa y lo llevaba. Que él no podía salir solo. Era muy chistoso porque, entonces él compraba su paquete de cigarrillos y fumábamos toda la tarde. Cuando ya se iba para la casa, buscaba algún alumno y le regalaba los cigarrillos que le quedaban y los fósforos para que doña Elvia no se los descubriera. Pero él en la casa no fumaba. No. Entonces en vacaciones era el problema más berraco, porque él allá encerrado en la casa sin poder fumar. ¿Sabe qué hacía? Me llamaba por teléfono. Y entonces era chistoso, que él llamaba y hablaba solo, ¿no? Él hablaba solo. Y decía, bueno, sí,
ay, qué vaina tan berraca. Yo decía, no, pues si quiere yo lo acompaño y hacemos la diligencia. Claro, yo entendía, venga, me recoge. No, yo lo acompaño con mucho gusto, venga y vamos. Yo ya sabía, el viejo está pidiendo auxilio. Y me iba y lo sacaba de la casa. Y cuando estábamos en la calle, me agarraba de un brazo y decía, la calle es nuestra, preste un cigarrillo. La calle es nuestra. Y resulta que, como él era tan ciego, y yo también. Fumar se iba conmigo, se volaba porque mi tía Elvia no lo dejaba fumar, ¿m? Y entonces inventaba que se iba a tomar un tinto. Y entonces me decía, mijo, acompáñeme allí a la esquina a tomarme un tinto. Y yo ya sabía qué era. Entonces yo ya le decía, la primera vez íbamos a la tienda de la esquina que quedaba diagonal al Colombo Americano, y mientras él se fumaba un cigarrillo me decía, ¿qué quiere? Entonces yo pedía una gaseosa, lo que fuera. Ya después nos íbamos al Berna, que era una pastelería que queda en el centro, como todavía existe, ¿sí? Entonces en el Berna, sí, eso ahora es un paseo peatonal, ahora no es una calle, es un paseo peatonal, y él se tomaba su tinto y se fumaba su cigarrillo, y yo me aprovechaba y me pedía mi buen bizcocho. Y él le daba información a usted por todo, estaba al día en todas las noticias. Era una persona que realmente, todos los que tuvimos que ver con la época esa de la Escuela Departamental de Música, lo extrañamos, ¿sí? Hasta último momento, porque él trabajó hasta el día viernes, si no estoy mal, y se fue y no volvió. Y mi tío era supremamente sencillo, era tan sencillo que a veces lo que él componía, que compuso muy poco hasta donde yo sé, era muy crítico de sí mismo, ¿no? Entonces yo una vez cuando estaba componiendo Río de Oro, pues yo le escuché los primeros compases y le dije, oiga, eso suena chévere. Dijo, no, esta vaina, él nunca como que aprobaba bien lo que tocaba. Lo último que compuso, que fue Torbellinesco, ¿sí? Que ese se la tengo tocada por la Sinfónica de la UNAP. Esa sí le gustó, porque era un torbellino acompasado, sí, acompasado, medio clásico, no era una típica canción colombiana. Que sí supo cómo lo construyó, eso era ladrillo por ladrillo, piso por piso, lo que le iban pagando allá de Telecom, de primas, de esto, lo que se ganaba en la música, que en las serenatas, que en esto, de una vez para metérselo al edificio. Claro, porque yo fui a ver el apartamento, que la señora donde yo vivía era una pensión. Me recomendó el edificio, o me recomendaba a su abuela, para que fuera y mirara los apartamentos que ellos tenían. Yo fui, me entrevisté con ella, me pareció caro el arriendo, y quedamos en que de golpe volvía. Como a los 2 meses volví yo a pasar, ya estaba ya en serio. Y entonces volví a pasar y me dijo, yo le estoy guardando el apartamento desde que usted vino la vez pasada.
Ahí se lo tengo listo, si quiere pasarse ya, de una vez.